Aquí, ya. Wow. Ahora sí. Siguen viéndolo, ¿verdad? Siguen viéndolo. Sí, sí. Ok, perfecto. Ok, bueno, pues nada. Espérate, déjame, que me está confundiendo Buenas a mí. tardes a todos. Estás saliendo un Hola. eco. Hola. Hola Ariel, ¿cómo te va? Hola. Déjeme silenciarlos a todos. ¿Cómo era? Espérate, ajá, acá, en el otro lado. Los voy a silenciar a todos por si acaso. Sí, por si así el eco viene por ahí. Ok, buah. Entonces, saco acá. Ok, bueno. Nada, aquí nos habíamos quedado en la clase pasada y vamos a hablar de mitología griega, algunos de mis mitos favoritos, nada más para refrescar. Y bueno, porque los van a ver en mi versión, como los cuento yo, porque eso se me olvidó comentar en la clase pasada. Los mitos griegos que tenemos hoy son los que quedaron, pero hay versiones. Muchos de los mitos que usamos hoy fueron recolectados por el poeta Hesíodo, que los escribió, ¿ves? Porque esto se transmitió oralmente. Entonces, hasta que alguien no se sienta y escribe la versión que él conoce, o generalmente es un él en este momento. Así que la versión que él conoce. Así que puede haber otras versiones y hay, ¿verdad? Han sido súper duper analizados, pero vamos a ver algunos nada más para tener una ideita. Espera, déjame ver si ahora lo puedo pasar. Sí, ok. Importante también, quería comentarles que los dioses, pues son reales, pero además están presentes en la vida de todos los griegos, ¿no? Y constantemente se hacen sacrificios, actividades, festivales, y algunas de las cosas que se hacen son, por ejemplo, como hablábamos en la clase pasada, de las Olimpiadas, ¿no? De los Juegos Olímpicos en honor a Zeus. Hacen también, a la misma vez que se hacían los Juegos Olímpicos, se estaban celebrando, por ejemplo, competencias de teatro. Se hacían presentaciones teatrales y concursos de teatro también. Se hacían bailes, canciones, todas estas cosas estaban siempre en la vida de los griegos donde quiera que estuviesen, incluso los que vivían en colonias en el sur de España o de lo que llamamos España hoy, en el sur de lo que luego será Roma. Entonces, la otra cosa que lo había mencionado, creo que Elizabeth, pero lo recalco ahora, es que para los dioses eran antropomórficos, no solo en la manera en que los imaginan, sino también en las emociones. Son muy humanos y por eso es que a los humanos se nos hace tan fácil relacionarnos con estas historias, porque las emociones y todas las cosas que les pasan son muy humanas, aunque tienen unos poderes que los hacen ser especiales y hacer cosas que los humanos no podemos hacer. Así que con eso en mente, vamos a ver como diríamos, el mito primigenio, ¿no? El origen de todo. Y el origen de todo se llama caos. Entonces ahí vamos a ver muchas veces, ¿verdad? Hoy usamos la palabra caos para referirnos a desorden, desorganización. Pues sí, porque era el estado original, según la mitología griega, era un vacío y de ahí va a surgir todo espontáneamente al principio, ¿no? Así que eso es una representación de muchas otras de lo que es caos, que era de lo que sale todo. De caos surgen espontáneamente, por nacimiento espontáneo, de los tres, ¿no? Por lo menos tres que a nosotros nos interesan, los otros dos no nos interesan tanto, pero son cinco que son los hijos de Caos. Gaia, que es la madre tierra o madre naturaleza, es la única que es mujer o femenina. Eros, que es el amor y el deseo. Está Tártaro, que es el que representa el inframundo, es un lugar que es el inframundo. Nix, que es la noche, y Erebo, que es la oscuridad, la noche estrellada sobre todo. De Gaia, entonces, espontáneamente también van a ser Urano, que es el cielo estrellado. Él es el que es el cielo estrellado. Y Ponto, que es el mar, y Ourea, que son las montañas. O sea que espontáneamente salen de ella. Ahí ven una representación de Gaia y de Urano, que es el cielo estrellado. Entonces, ¿qué ocurre? Bueno, pues según el mito, como ella es mujer, pues Urano empieza a violarla sexualmente una y otra vez, cometiendo lo que se considera ¿verdad? Un no, 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 no.
en el mundo de casi todas las mitologías de todos los países, cuando hay un incesto de madre e hijo, padre e hija, eso es terrible, algo terrible va a generarse de esa situación. Sin embargo, interesantemente, en la mitología griega, los hermanos sí pueden tener sexo entre sí, y eso está ok, pero por lo menos los dioses, ¿no? Pero cuando hablamos de padre, hija, madre, hijo, ahí sí que... Eh, entonces Urano la viola constantemente. Y así van naciendo los 12 titanes, que ahí les puse solo los 6 que más conocemos y que los que vamos, cuatro de ellos son los que vamos a mencionar, que son Atlas, Prometeo, Crono y Rea, que son los más importantes para esta historia que estoy contándoles, Tetis y el Océano. También, ¿verdad? Porque generalmente en estas mitologías, cuando ocurre incesto, los hijos son monstruosos, los titanes son muy poderosos, y los 3 cíclopes, que son realmente monstruos porque nacen con un solo ojo en el centro de la frente. Estos, como son tan monstruosos y feos, los sacan, Urano los manda al Tártaro, y para que se queden allí, los encierran en el Tártaro, que es el inframundo. Y los titanes, pues son los hijos que van teniendo de esas violaciones de Urano contra Gaia. Pero Gaia se harta hasta acá de que la violen, y entonces decide hacer algo al respecto, usando a su hijo Crono, que no es Cronos, el del tiempo, este es Crono. Son dos diferentes, ¿ok? Entonces, Gaia le da una guadaña y le da para que le corte los testículos a Crono para que por lo menos no la siga violando, ¿no? No es para matarlo, es para que no la siga violando. Y entonces Crono, al hacerlo y proteger a su madre, se convierte en el líder de los titanes por un tiempo. Y ahí en ese momento, cuando él le corta los testículos de Crono, perdón, Crono le corta el testículo a Urano, cuando lo corta, los lanza en el mar. Y cuando estén en el mar, ahí es que empieza a hacerse una espuma, que la palabra apros es una palabra griega para espuma, o afro, sería afros. Ahí nace Afrodita. Afrodita nace de los testículos de Urano. Por eso es que ustedes ven en las pinturas, como esa que ven aquí, el nacimiento de Venus es generalmente en el agua, ella nace desnuda, y a veces la ponen en una concha de mar, que nace de una concha de mar, y pues es por eso, porque el nacimiento es ahí del mar, de la espuma que sale cuando tiran los testículos de Urano. Entonces, por eso también ella representa el amor sexual, el amor, ¿verdad? Sensual también. Mientras que Eros es el amor romántico, ella es el amor ahí, sexo. Entonces, esas son algunas representaciones. Generalmente ellas las representan desnudas por eso mismo, porque ella representa el amor sexual. Entonces, ella, de hecho, como ella es tan sexual, ella va a tener sexo con medio mundo, ¿verdad? Con los otros dioses, y hay montones de historias de las historias de ella con distintas parejas. Pero precisamente cuando se dan cuenta que ella es tan sexual, los otros dioses deciden en otro momento, en otra historia, la casan con Hefesto, que era el artesano, era como un artesano de los dioses y creador, y hacía cosas. Y ella, ¿por qué? Porque él era feo, él era muy feo. Y sabían que ninguno iba a querer casarse con Hefesto. Entonces casan a Hefesto con Afrodita. Pero a Afrodita no le gusta Hefesto. A Afrodita le gusta el hermano. Esto parece como una novela mexicana, ¿no? Porque el que le gusta es el hermano, que es Ares, que es el dios de la guerra, o que los romanos van a llamar Marte. Así que por ahí ya empezó mal, porque ella al marido no le gusta, y es tipo novela mexicana. Cronos, entonces, después se va a casar con Rea, con su hermana Rea. Y acuérdense que está ok, con la hermana no hay problema. Pero un día recibe una profecía de que va a ser destronado por uno de sus hijos.
Entonces le da mucho miedo porque no quiere perder el control. Entonces decide tragarse a sus hijos. Algo que ha sido interpretado por algunos artistas como que se come a los hijos, como que se los come, ¿no? Así como, pero en realidad la historia dice que se los traga, y además tiene más lógica que se los trague, por lo que les voy a contar qué pasa, ¿no? Entonces ahí se traga a los 6 hijos que tenía con Rea. 3 mujeres, que son las primeras 3, Hestia, que representa el hogar y la familia, Demeter, la agricultura, y Hera, el matrimonio y las mujeres. Los otros 3 son Hades, Poseidón y Zeus, que son los varones. Entonces él empieza a tragárselos uno a uno. Y la esposa se los va trayendo, Rea, se los va trayendo uno a uno para que se los trague. Y él se los va tragando. Pero ella no quiere que el bebé en ese momento era Zeus, y ella no quiere que se traiga a Zeus, porque es su bebé, y ella es muy posesiva con el bebé. Así que ella decide hacerle una trampa. Lo que hace es que le envuelve una piedra que parece o sea, como del tamaño de un bebé, la envuelve en un pañito y le dice, aquí está el bebé. Y él se traga la piedra creyéndose que es el bebé. Entonces ella agarra el bebé y lo envía a la isla de Creta, que es lo más lejos que ellos conocen, ¿no? La manda a la isla de Creta y él se va a criar allá con una madre de leche que es la misma madre de Pan, que vamos a hablar de Pan, ya mismo se los muestra. ¿Okay? Así que él se salva. Zeus está en Creta y el padre cree que se los ha tragado a todos, así que nadie lo va a destronar. Pero entonces, bueno, esta es la famosa de que se está comiendo a los hijos. Esa es la princesa de Goya, creo que es esa que interpreta a Cronos comiéndose a los hijos, pero no tiene mucha lógica. Entonces aquí está el engaño, ¿ves? Cuando ella le da la piedra y lo ven en escultura y lo ven también en una vasija griega, el momento en que le dan la piedra en lugar del bebé. Entonces, ¿qué pasa? Cuando él crece, él regresa y a Grecia, y entonces, bueno, a Grecia no, al mundo de los dioses. Estas cosas no las puede pensar mucho porque si no lo daña, hay que seguirle la corriente al mito. Él crece y él entra a trabajar en el palacio de Crono como camarero. Entonces él trabaja trayéndole la comida y las bebidas y todo eso porque es camarero. Entonces él, para salvar a sus hermanos, porque su madre de alguna manera le ha dicho lo que ha pasado, él entonces le pone un emético, algo que va a hacer vomitar a Zeus. Él se toma eso y ahí vomita a todos los hijos que se había tragado. Las hijas, por supuesto, pues no van a hacer nada porque son mujeres y las mujeres no importan mucho, pero los 3 varones, lo primero que van a hacer es Zeus va y se dirige al Tártaro y libera a los 3 cíclopes, que en realidad son sus tíos, si fuéramos a ver, ¿no? Son casi como que sus tíos. De la alegría que le dan los cíclopes de que los liberan del Tártaro, cada uno le va a dar un regalo a cada uno de los 3 hermanos para que puedan ir y enfrentarse a Cronos. Entonces, Poseidón le regala el tridente a Poseidón, uno de los cíclopes, le da el tridente. Hades recibe el casco mágico, que es un casco que cuando él se lo pone, desaparece, nadie lo puede ver. Y a Zeus le dan el rayo, el rayo, el poder del rayo. Entonces, con esos 3 poderes, los 3 hermanos llegan al palacio de Cronos, van al palacio de nuevo, y Hades entra con el casco y no lo ven. Entonces roba, saca todas las armas del palacio, a las que Cronos tenía acceso. Ahí entra Poseidón y con el tridente lo acorrala en una esquina, y cuando lo tienen acorralado, ahí viene Zeus y lo destruye con el trono, con el rayo. Y así es como se cumple la profecía. Porque las profecías en el mundo de la mitología griega siempre se cumplen. No importa lo que los personajes hagan para evitar que las cosas pasen, las cosas van a pasar. Así que no hay manera de irse alrededor de eso. Entonces, Grilla, sí, dime. perdón, Sí, ¿sería lo que después aparece como el destino exacto, sí. Y lo vamos a ver en las tragedias griegas. de la tragedia griega? Claro, Claro. sí, exactamente. Lo que va a pasar, va a pasar. Y de hecho, cuando veamos las tragedias griegas, que vamos a hablar un poquito de eso, pues lo que el héroe hace,
el héroe de la historia, cada vez que él trata de hacer algo para evitar que ocurra la profecía, lo que hace es acercarse más a que la profecía ocurra, porque el destino es inexorable, ¿no? Entonces, ahí, cuando ya se liberan de Crono, ahí los hermanos de Crono, que son los titanes, vienen a pelear contra los tres hijos de Cronos y empieza la batalla de los titanes que ven representada en esa pintura de la izquierda. Y ahí empieza la pelea y están peleándose. El líder de los titanes en esta pelea es Atlas. Y cuando están Licia, peleando, sí, dime. perdóname, Sí, ¿y dime. el destino quién es? No es nadie, es la vida. La vida tiene un destino. Todos los oráculos, cuando recibes el Pero oráculo. no es un dios, No es un dios. No. es una fatalidad legal. Sí, es la vida. La vida tiene destino y cuando te den una profecía va a ocurrir porque te están diciendo lo que va a pasar. Es más bien el oráculo y la profecía que nunca se equivocan. Lo que dicen los oráculos y la profecía siempre va a pasar. Entonces, acá ven la batalla de los titanes, que a mí me parece re interesante, que ¿cómo termina la batalla? Porque están peleándose, ¿no? Y ahí viene de pronto Pan, que estaba ahí porque recuerden que él es el hermano de leche de Zeus. Y Pan grita, pero es un grito que lo describen como que es un grito, la cosa más espantosa que uno se puede imaginar. Y cuando todos los titanes escuchan ese grito tan horrible, empiezan a correr porque caen en pánico. Viste que pan viene de panicón y se van juntos y entonces es pánico. Y de ahí viene la palabra pánico, que es ese terror que hizo hasta los titanes, que eran tan grandes y poderosos, los hizo huir y correr. Como termina aquí la guerra, y como ¿verdad? Se atrevieron a pelear contra Zeus y Hades y Poseidón, el castigo que Zeus le da a Atlas, como ustedes saben, es ese que ven ahí en esa escultura, que es el cargar el mundo, ¿no? Todo lo que se conocía como el mundo, cargarlo sobre sus hombros, que ahora lo representan así porque sabemos que es redondo, pero en ese momento no se sabía. Así que esas representaciones no las encontré. Pero es cargar con todo lo que el mundo conocido sobre sus hombros. Este es Pan, el hermano de leche de Zeus. Y como ven, pues es muy peculiar. Él parece un cabro, ¿no? Tiene patas de cabro, tiene cuernos de cabro, eh, y es extremadamente sexual. Él es súper sexual, siempre, como ven ahí, siempre está teniendo sexo con mujeres, con hombres, con animales, con lo que sea. Él no distingue. Además, se le conoce por la flauta, que lo ven acá a la izquierda en esta escultura, que es la flauta de Pan, que también él tocaba la flauta. Así que hay distintas representaciones de él. Se asocia con la naturaleza, pastores, rebaños, la fertilidad que hay en el mundo salvaje. Eso es lo que él representa. Entonces, ahora que está todo tranquilo, que ya le vencieron a los titanes y todo eso, los tres hermanos se van a dividir el mundo. Hades está en el inframundo, que ahí lo ven a la derecha arriba, con el casco, con el coso ese que tiene que lo hace invisible si él quiere, le pusieron ahí. Loco que le pusieron un tridente también, no sé por qué. Y tiene el cerbero, que es este perro de tres cabezas que lo acompaña siempre. Poseidón, que es el del mar, ¿verdad? Que es el papá de la sirenita. Cuando vemos a la sirenita, el papá es Poseidón, que será llamado Neptuno por los romanos, y Zeus, que es el que brega con la tierra y los humanos y todo esto, y es el principal de ellos porque tiene el poder del rayo, que es lo que él tiene en la mano aquí en esta representación. Entonces, ¿qué pasa? Él se va a casar, Zeus se va a casar, primero se va a casar con otra, pero después se va a terminar casando con Hera, que es su hermana, y con Hera va a tiene sus hijos con Hera, pero él es, ¿cómo le digo? Zeus es infiel completamente, él tiene sexo con todo lo que se aparece, menos animales y hombres, con todas las mujeres humanas, diosas, lo que sea. Él, si le gusta a alguien, no se salva. Y entonces Hera vive siempre, pobre,
angustiada por la infidelidad de Zeus y molesta por las infidelidades de Zeus y tal. Entonces, ella es la diosa del matrimonio, irónicamente. Y ahí los ven varias veces representaciones de ellos juntos. Ahora, acá ven los hijos de Zeus, que los encontré en español. Zeus tiene cientos de hijos. Ahí ven algunos de los que tiene con distintas mujeres, ¿ves? Con Hera, con Leto y con Metis. Metis fue la primera esposa, pero vamos a ver lo que él hizo con Metis para ver por qué Metis ya no va a ser la esposa. Leto no era esposa, pero Hera sí era esposa. Aquí ven los hijos que tuvo con Hera. Uno de ellos es Ares, precisamente, y el otro es Hefestos. Los dos hermanos que Hefestos se casó con Afrodita y Ares, pues era con el amor de Afrodita. Los de Leto son Apolo y Artemisa, que Artemisa es la de la casa, que es la que los romanos van a llamar Diana, y con Metis va a tener Atenea, que es de la que vamos a hablar. Y acá tienen con Demeter, con la otra. Estas son las hermanas y otras que no son hermanas. Dioné y con Maya tiene otra. Ahí pusieron con Afrodita, pero eso es un error. Afrodita nació de los testículos de Urano. Aquí ven otra representación de otros hijos. Por ejemplo, Hércules, ¿verdad? Que es uno de los más famosos. No sé, Dionisio, que es el dios del vino y así. Uno de ellos es ese Hércules, que acá le pusieron Hércules porque no sé por qué, pero en realidad el nombre griego es Heracles, que era un héroe. ¿Qué es un héroe? Es el hijo de una mujer humana y de un héroe, y de un dios, perdón, como Zeus, ¿no? Quiere decir que son mitad hombre, mitad dios. Es un semidios o un héroe. Esa escena que ustedes ven a la izquierda es de otro mito. Y la que ustedes ven ahí es Hera. Resulta que no me acuerdo cuál es el hijo. Sí, era Heracles mismo, que no era de Hera, era de una humana con la que era, Zeus tuvo sexo. Pero cuando él le trae el bebé, no me acuerdo por qué fue que la mamá murió, y él le trae el bebé para que lo amamante Hera. Y como Hera, pues ella es toda femenina, y el matrimonio y todo eso, pues ella acepta el bebé creyendo que no tiene nada que ver con Zeus, este bebé, y lo está amamantando. Lo que ustedes están viendo ahí es el momento en que ella lo está amamantando. Cuando ella lo está amamantando, alguien, que me imagino que es este que está aquí al lado, le dice que ese bebé no es de cualquiera, es de Zeus. Ese bebé no es que Zeus se lo encontró, es que es de Zeus. Y ella le da tanta rabia de que Zeus se lo trajo y le pidió que ella lo amamantase, que ella empuja al bebé mientras el bebé está amamantándose. Y ahí ven lo que representa ese cuadro, es el momento en que la leche de ella cae, la leche materna, cae en el cielo y crea. ¿Alguien quiere adivinar qué es lo que crea? La Vía Láctea. Exacto, la Vía Láctea. Eso es lo que crea. Así que, pues ya ven que todo al final tiene lógica y una lógica interna. Las historias tienen lógica interna. Atenea, es súper interesante cómo nace Atenea. Ella, la mamá es Metis, que es una de las titanas, y con ella tuvo sexo, que había nacido de Océano y de Tetis, que eran titanes. Entonces, ella es la primera esposa de Zeus. Pero Zeus recibe un presagio, una profecía, que su segundo hijo lo va a destronar. Entonces, él se obsesiona con eso, de que su segundo hijo lo va a destronar. Y como ella es la esposa, él no quiere tener hijos con ella, ninguno, punto. Entonces, lo que él hace es que empieza un juego con ella para engañarla. Y le dice, vamos a ver quién se convierte en algo más pequeño que el otro. Yo me voy a convertir en un tigre. Y ella, wow, él se convierte en tigre. Y ella dice, pues yo me voy a convertir en, qué sé yo, en un lobo. Y él dice, pues yo me voy a convertir en un perro. Y no me voy a convertir en un ratón. Y así siguen haciendo el más chiquito, hasta que ella dice, pues yo me voy a convertir en una mosca. Y él viene así, y se traga la mosca. Y se la traga a Metis. Entonces Metis ahora está dentro de él,
Pero ¿qué pasa? Que el problema es que ya Metis estaba embarazada y él no lo sabía. Entonces, como ella está dentro de él, ella sigue el proceso de embarazo dentro de Zeus y nace Atenea dentro de Zeus, que es la hija de ellos dos, de Metis y de Zeus. Nace, crece, y como su madre quiere protegerla y quiere que ella sea una mujer valiente para que no le pase lo mismo que le pasó a ella, la madre le hace todo desde adentro de Zeus, todo esto, ¿ok? Le hace toda una armadura, toda la armadura, ¿verdad? Un casco, un shield, ¿cómo es que se llama eso? La cosa para protegerse, ay virgen, se me olvidó ese nombre, un escudo, todo le hace. Pero ¿qué pasa? Como eso es de metal, ella tiene que hacer como hacen los herreros, ¿no? Tiene que calentar el metal y golpearlo. Y cuando ella está haciendo eso, lo está haciendo muy cerca de la cabeza de Zeus. Entonces a Zeus le da este súper dolor de cabeza, que se está volviendo loco y le sigue doliendo la cabeza, y es que ella estaba completándole el escudo y el coso ese y el casco y todo eso. Entonces él no sabe qué más hacer y va donde Festo y le dice, Festo, esta cabeza, este dolor de cabeza me está volviendo loco. Agarra un hacha y ábreme la cabeza para ver qué caramba pasa. Acuérdense que no se va a morir porque es Zeus. Entonces él le abre la cabeza y eso es lo que ustedes están viendo en la escultura. De la cabeza de Zeus sale Atenea, armada, adulta, y por eso, por salir de la cabeza de Zeus, ella, además de ser diosa de la guerra, es diosa de la sabiduría. Y uno de los símbolos de ella es el búho, que representa, y por eso el búho representa sabiduría, porque se asocia con Atenea. ¿Ok? Así que esa es una historia de lo más interesante de cómo Atenea nace de adentro, pero es hija de él y de Metis. Que Metis se queda adentro, Metis se acabó Metis, porque Metis queda para siempre dentro de Zeus. Pero ya no la puede, ya no se va a embarazar porque está dentro de Zeus. Así que ese hijo no va a nacer. Entonces, porque si llegan a nacer, va. Es virgen. También Atenea es virgen y todo eso cuando ella nace. Entonces, este es el otro que les quería contar, que es mi favorito, el del Minotauro, que ustedes lo conocen, pero le voy a dar más detalle. Ok, volviendo a Minos, hablábamos de la civilización minoica que recibe el nombre del rey Minos, que según la historia era rey de Creta, según la mitología, pero no hay ninguna evidencia de que existió. Se cree que también Minos puede ser como decir César, o príncipe, o rey, que es todos eran Minos, porque eran todos reyes de Creta, y que eso es lo que significa Minos. Pero de todas maneras, en la mitología asociada a Minos, él se hace rey de Creta, y como él quiere que sus súbditos vean que él está asociado con poderes de los dioses, le pide, le ruega a Poseidón que le envíe un símbolo de aprobación. Y como a Minos le gustaban los toros, Poseidón le envía un hermoso, hermoso toro blanco que sale del mar, como ven en esa representación que está ahí a la izquierda. Así que Poseidón envía el toro es precioso. Y entonces, cuando Poseidón le entrega, le dice, bueno, aquí está el toro, ahí tienes el toro, todo el mundo va a ver que yo te hice el regalo del toro, pero ahora tú vas a sacrificar al toro en mi nombre y vas a hacer, ¿verdad?, un sacrificio, matas el toro y me lo ofreces a mí en sacrificio. Pero ¿qué pasa? Que Minos no quiere matar el toro porque es demasiado lindo el toro y a él le encantan los toros, en parte porque su mamá, creo que fue Europa, que cuando tuvo sexo con Zeus para que él naciera, porque él es un semidios, ella, como Zeus, no puede tener sexo con nadie como Zeus, a menos que sea con otro dios o diosa. Si es con humanos, Zeus los mataría, no pueden ver a Zeus en persona, una mujer. Él se tiene que convertir en otra cosa. En este caso fue un animal que fue un toro. Y por eso es que Minos se asocia con los toros. De todas maneras, síganme la historia. Así que
Él tiene ahora el hermoso toro que Poseidón le regaló y no lo quiere matar porque es demasiado hermoso. Pero decide, bueno, ¿qué se va a dar cuenta Poseidón? Yo agarro otro toro blanco, busco otro toro que no sea tan bonito y lo pongo y se lo sacrifico a Poseidón. Entonces trató de tomarle el pelo a Poseidón, creyendo que Poseidón no se va a dar cuenta. Pero sí se da cuenta, porque a los dioses no son estúpidos y no se le puede tomar el pelo. Así que el castigo es que la esposa de Minos, o sea, Poseidón, va a castigar a Minos por desobedecer. Y el castigo es que su esposa, Pasífae, se va a enamorar del toro. Pero no enamorarse como Minos, de que quería tener el toro siempre y verlo siempre y nada más. No, ella quiere tener sexo con el toro. Ella trata, se le acerca al toro, pero el toro no le interesa porque al toro le gustan las vacas, ¿no? No funciona. Entonces ella tiene que resolver el problema, ¿no? Y entonces, ¿cómo lo resuelve? Pues ella va a donde Dédalo, que es bien creativo, es un inventor entre los dioses griegos, y le pide que le construya una vaca de madera que esté hueca para ella meterse dentro de la vaca, porque es una vaca muy linda, para que cuando el toro la vea, el toro la monte y sea a ella en vez de a la vaca a la que monten. Por eso ven esa escultura que ven ahí de Barcelona que muestra a Pasífae dentro del toro, dentro de la vaca, perdón, de la vaca de madera, esa que hicieron con Dédalo, ¿no? Entonces, cuando ella tiene sexo, ella manda a que pongan la vaca cerca de donde el toro pastaba, donde el toro, el hermoso toro pastaba, y el toro pues sí, viene y tiene sexo con ella, y ella sale embarazada, y cuando nace el bebé, el bebé tiene el cuerpo de un hombre muy fuerte y enorme, pero la cabeza es la cabeza deforme de un toro. Y más serio todavía, ese minotauro solamente se alimenta de carne humana. Entonces, el padre Minos, de la rabia, ¿ok? Y de la vergüenza, de que todo el mundo cuando si la gente ve al minotauro va a saber, o sea, si sabe que fue de su esposa, va a saber que no fue con él, que fue con el toro. Bueno, la cosa es que Minos quiere esconder todo lo que pasó y busca precisamente a Dédalo para que le haga entonces un laberinto, el famoso laberinto del Minotauro, que lo hace en los jardines del Palacio de Nosos, supuestamente. Y ahí, cada 9 años, él exige a los atenienses, que todavía no eran las Atenas que nosotros conocemos, según esta historia es un lugar, Atenas, ¿ok? Y con esa gente con la que él tenía, o sea, se cree que al principio era un lugar, pero que eventualmente en la mitología se dijo que era Atenas, y que cada 9 años este pueblo al que Minos logra conquistar en guerra, le tiene que enviar 7 hombres y 7 mujeres jóvenes vírgenes. Y él las deja ahí en el laberinto y así se entretiene el Minotauro comiéndoselos de a poquito, porque es cada 9 años, me imagino, no sé. Claro, hay una interpretación de que ese laberinto, la idea del laberinto viene del propio Palacio de Nosos, que sí es real. Y cuando fue descubierto el palacio, se dieron cuenta que tenía una peculiaridad en la estructura. Y es que el palacio no tiene pasillos. La única manera de ir de una habitación a otra es por puertas. Así que las habitaciones, estando interconectadas, forman un laberinto sobre 1000 habitaciones, y que puede haber sido este estilo ¿verdad? Este palacio, para los que lo vieron, lo que trae la inspiración del laberinto. Es una interpretación sobre esto. Entonces, ¿qué pasa? El laberinto, ¿cómo termina la historia del Minotauro? Bueno, pues eventualmente un joven de Atenas, que, bueno, ya está en Atenas, tienen tremenda bronca porque cada 9 años tienen que mandar 7 jóvenes, o sea, 7 varones y 7 mujeres vírgenes, y no los vuelven a ver y no saben exactamente qué pasa.
Teseo, ¿okay? Que es un héroe, quiere decir que es hijo de una mujer y de un dios. En este caso, Poseidón, y la mujer es Etra. Se ofrece, dice, yo voy, pero él tiene el plan de ser, de por fin terminar con esto y poder salvar a los atenienses que estaban muriendo para alimentar al bendito Minotauro. Cuando él llega allá a Creta, él conoce a la hija de Minos, que es la princesa, digamos, que se llama Ariadne. Y Ariadne se enamora de él. Entonces él le dice, yo voy a entrar al laberinto porque yo vine para para eso estoy aquí. Y ella le dice, bueno, ok, pero por favor haz lo siguiente. Y ella le da una bola de hilo y él le dice, va soltando la bola de hilo según te vayas metiendo en el laberinto, de modo que cuando te toque salir, puedas encontrar la salida, ¿no? Tipo como Hansel y Gretel, ¿no? Que tiraban los pedacitos de pan. Pues en el caso de él es un hilo. Entonces, le da eso, le da una espada encantada para que pueda matar al Minotauro, porque el Minotauro es grande y fuerte. Entonces, cuando él sigue ahí, pasa un tiempo en lo que él encuentra al Minotauro, porque es muy intrincado este laberinto, finalmente lo encuentra, está dormido, o sea, por eso le tiene ventaja, pero hay una lucha y lo mata. Y ahí es como, y luego sale del laberinto gracias al hilo que le había dado Ariadne. ¿Okay? Así que eso es como termina el Minotauro. Entonces, el otro que quería comentar, porque también es uno de mis favoritos, es el que tiene que ver con los humanos, porque tiene muchas cosas que tienen que ver con la cultura de Grecia. Como en muchas culturas, la creación de los humanos pues se hace con lo que hay, ¿verdad? Y como en todas las culturas siempre es algo que la gente conoce, ¿no? Por eso de ahí el mito viene de algo que ellos conocen. En este caso es barro, porque hay barro en Grecia. Y entonces la idea es que uno de los titanes, Prometeo, un día está como que aburrido, no sé qué, y hace este muñequito. Ahí ven un fresco que muestra el momento en que él crea el humano. Lo crea como un muñequito de barro. Pero Atenea, que la ven ahí vestida, como siempre, vestida para la guerra, ya viste así todo el tiempo, está ahí y ella le dice, yo le puedo dar vida a ese muñeco que existe. Entonces ella le sopla la vida al muñeco y se vuelve en humano. Entonces este humano, que era el único humano, a veces en algunos mitos es un humano, pero a veces son muchos humanos. Pero bueno, la cosa es que humano, eh, se supone que Prometeo le dice que tiene que hacerle sacrificios de carne a Zeus. O sea, que tiene que periódicamente matar animales y ofrecérselos a Zeus. Pero el ser humano, el hombre, como es avaricioso, decide, bueno, pero ¿para qué le doy toda la carne ahí a Zeus? Si yo me puedo comer la carne, que está buenísima, ¿no? Entonces dice, bueno, yo mato la oveja o lo que sea, la cabra generalmente, pues sería cabra en este caso, mato la cabra, me como la carne y le dejo a Zeus los huesos y la grasa, que era lo que el hombre no se quería comer. Y entonces cuando Zeus se da cuenta de que le está dando de sacrificio la porquería y se está comiendo la carne, le da mucha bronca. Antes de eso, Zeus le había dado al hombre para que pudiera sobrevivir, se me olvidó mencionar eso, el fuego, para que pudiese calentarse en el invierno, para que pudiese, ¿verdad? Para los alimentos, para que pudiese comer los alimentos mejor y para alumbrarse la noche, todo eso. Pero como le da tanta bronca de que le está tratando de tomar el pelo, el humano le quita el fuego y lo esconde en el Olimpo, ¿no? Donde están los dioses. Pero Prometeo tiene un afecto con este humano que él creó. Entonces él va calladito y trata de tomarle el pelo a Zeus. Y les roba el fuego y se lo vuelve a dar a los humanos porque teme que ese humano no va a poder sobrevivir sin el fuego. Cuando Zeus se da cuenta, porque nadie le puede tomar el pelo a un dios, cuando Zeus se da cuenta, decide darle un castigo eterno a cada uno. Uno a Prometeo y otro al hombre.
El de Prometeo, ustedes se lo saben, ¿verdad? Ese lo sabemos todo, porque incluso está en varias de las tragedias de Sófocles, ¿no? Prometeo encadenado, ¿verdad? Todo eso. Pero bueno, aquí está algunas representaciones, una griega de una vasija y la otra en una escultura de Prometeo, que en el monte Cáucaso será encadenado y para hasta siempre, cada día van a venir dos águilas que se van a comer su hígado. Hay gente que otros dicen que es el corazón, pero la mayoría dice que es el hígado. Se comen el hígado poquito a poquito, como comen las águilas, ¿no? A picotazo, y en la noche le crece otro hígado y al día siguiente otra vez, otra vez, otra vez. Que es un castigo eterno para el pobre Prometeo por robar el fuego. Ahora, el castigo del hombre es Pandora, la primera mujer. Así que el castigo del hombre es la mujer. Bueno, ahí, obvio, vemos algo que lo vemos en muchas de estas culturas, y es que la mujer es lo peor. La mujer trae problemas. Las cosas malas en la vida siempre las ocasionan las mujeres. Y en este caso, literal, Zeus ordena que Hefesto haga una mujer de barro precisamente para castigar al hombre, para que tenga su castigo eterno también. Y entonces, Hefesto la construye, la hace perfecta, hermosa, perfecta. Y van viniendo, que lo ven allá arriba, en esa vasija de arriba, los distintos dioses, y cada uno le otorga algo. Por ejemplo, Atenea le da inteligencia, Afrodita le da belleza y encanto sexual, Apolo le da el talento musical, qué sé yo, Hermes le da el tono de voz romántico, y así cada uno le va dando distintas cosas. Así que ella es súper perfecta. Y hasta ahora el hombre no había tenido ningún sufrimiento, nada de sufrimiento. Pero Pandora significa la que recibe todos los regalos, precisamente porque ella recibe regalos de los dioses. Entonces, aquí es cuando este mito tiene dos vertientes. Una es que ella se casa con el humano, que es la que tiene lógica. Pero les quería comentar que hay una vertiente de que ella se casa con el hermano de Prometeo. Así que lo que muchos piensan es que Epimeteo hay otro mito de cómo Epimeteo nace, y Epimeteo es héroe, es mitad humano y mitad, pero igual no explica todo. Pero de todas maneras, la cosa es que ella se casa. Y se casa y hay una fiesta y todo eso, y recibe regalos en la fiesta, ¿ok? Y uno de los regalos es un frasco. Claro, nosotros conocemos la caja de Pandora, pero la palabra usada en el mito de Hesíodo, como Hesíodo lo cuenta, es pitos, y pitos es un frasco, es un frasco. Así que fue un frasco, fue una caja, no importa. La cosa es que le da esto y se lo regala y le dice a ella, aquí tienes esto tan hermoso de regalo, solo te digo una cosa, no puedes abrirlo, no lo abras. Esto también está en montones de mitologías, que las mujeres, y en cuentos también, como los cuentos de Grimm y todos esos cuentos, el cuento de Barba Azul, montones de cuentos de distintos autores que tienen este mismo concepto de la mujer con una curiosidad que destruye al hombre. Es la mujer y su curiosidad la que trae desgracias a los hombres. En este caso, como les digo, ellos no tenían, hasta ahora los humanos no tienen ningún problema, sufrimiento, no se van a poner viejos, no se van a morir, no hay nada malo. Están, o sea, como el jardín del Edén de los cristianos, ¿no? Y ella, pues, lo va a destruir, lo va a hacer. Ella la ella lo pudre todo, porque ella no puede resistir. Ella trata de aguantar hasta que dice, pero lo voy a abrir un poquito nada más a ver qué hay dentro del frasco o la caja, como lo quieran ver. Y cuando abre, empiezan a salir todas las males de la humanidad. Todos los males de la humanidad. Entonces, según el mito, que hay una parte ahí que como que no tiene mucha lógica, que ella del susto trata de cerrar la tapa y cuando tapa de nuevo solo queda una cosa dentro.
que es la elpis, que es la esperanza. Entonces, algunos interpretan que, bueno, la esperanza es lo que salva a la humanidad, ¿no? Lo que mantiene a la humanidad a pesar de todos los males. Pero hay otra interpretación, como les ponía acá, que en realidad la esperanza es otro mal. Porque si el ser humano piensa que las cosas se van a poner mejor, en realidad eso es un mal, porque entonces no hace nada y piensa que todo se va a mejorar. Así que también es un mal. Así que todo esto está sujeto a distintas interpretaciones. Pero el mito ciertamente tiene lógica con la sociedad griega de la que vamos a hablar, que es una sociedad completamente patriarcal, en donde las mujeres su único valor es el valor de la procreación. Y no en realidad la mujer tiene poco valor en esta sociedad, aparte de eso. Hay otra interpretación de que el frasco o caja o lo que sea, en realidad es metafórico y que significa el conocimiento, ¿verdad? Porque fíjense que ella le dice, no averigües, es como decir, no busques el conocimiento, quédate con lo que sabes y ya, pero ella quiere saber más. En esta interpretación, al ella abrir lo que ella, no es que salgan todos los males de la humanidad, es que ella conoce. Y el conocimiento es un castigo de por sí, porque pierdes la inocencia, ¿verdad? La inocencia que nos hace ser más felices si no conocemos todo lo malo que puede pasar. Entonces, Perdón, ajá, sí, dime, cuenta. disculpa que entre y salgo porque no estoy cómoda Ok, con el brazo quieto. ajá, ok. Es muy parecido al mito de Eva, ¿no? O sea, Claro, de no probar el árbol de la sabiduría, de bla, sí, bla, 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 y sí, el bien y del mal. sí. Cómo varias religiones retoman esto, ¿no? Y Una mitos en cosa, distintos lugares. la profecía no es un mensaje de que algo te va a ir mal, sino que es como un adelantar el futuro, Puede un ser bueno mensaje de también, sí. Dios adelantando lo que te va a pasar, que no le Correcto. pasa a cualquier ser humano, ¿no? O sea, son los elegidos que tienen esta profecía, Claro, ¿no? claro, exactamente. Son alguien a los que los dioses quieren proteger. Y por eso entra la profecía para protegerlos a ellos, tratar de darles al conocimiento de lo que va a pasar para que no sé, para que Es como que lo te traten de ponen prevenir. sobre la vista, Ajá. No sé, es pero como es difícil. inexorable, es inexorable. Exacto, exactamente, inexorable. Y mucha gente todavía piensa eso, realmente. Okay, so eso que tú dices de que como Eva, ¿no? Que también ha sido interpretado como que lo del árbol de la sabiduría o en realidad era el conocimiento y que cuando conocemos y si nos ponemos a pensar tiene lógica, porque una vez que uno sabe algo, ya no puede pretender que no lo sabe, ¿viste? No se puede devolver como en la caja, lo que sale no se puede volver a poner en la caja. Entonces, el conocimiento es así. Yo me acuerdo una vez que mi hija me decía, mamá, qué bueno sería ser brutas, me dice, grande ya ella, grandecita, como de 14 o 15 años. Yo le digo, ¿qué? Y me dice, sí, porque no tendríamos tantas preocupaciones, ¿no? Y yo, bueno, sí, cierto. Y bueno, así que esa es una interpretación que hay de este mito. Pero como les decía, en realidad yo creo que esas son cosas que se piensan más ahora que entonces, porque para ellos esto era real. Entonces, ella va a tener, para que sepan cómo termina, Pandora va a tener una hija que se va a llamar Pirra y ella se va a casar con Deucalión, que era hijo de Prometeo, y ellos son los que en un momento dado en que los dioses están molestos con todos los humanos, todos los que están en la tierra, deciden mandar un gran diluvio. Esa es otra constante de la mitología de distintos pueblos, que es el gran diluvio, que lo vimos en Gilgamesh. Yo se los había mostrado en Gilgamesh y lo volvemos a ver aquí, que era mesopotámico, y aquí lo volvemos a ver. Pero si buscamos más en montones de civilizaciones, y es porque en realidad los diluvios ocurren, ¿no? Las inundaciones ocurren, son reales. Y cuando ellos interpretan que el mundo entero
está bajo, ¿verdad? ¿Cómo se diría? Se inundó. Es porque lo que ellos conocen como el mundo se inundó. Es el mundo entero, es el mundo entero de ellos. Y por eso esas interpretaciones es del mundo entero. En este caso no van a tener un arca ni van a llenarse animales. Van a hacer un baúl, una especie de baúl que le dicen los dioses cómo hacerlo. Y en ese baúl ponen comida, un gran baúl, evidentemente, y así es como ellos van a sobrevivir al gran diluvio sin los animales. Así que es ellos dos. Pirra y Deucalión serían el Noé, y no me acuerdo el nombre de la esposa de Noé, de esta tradición. Entonces, se me olvidó decirle, sí, lo más importante, no le dije, que cuando Pandora fue creada como castigo para el hombre, ella trae una maldición, que se me olvidó contarle, que es lo mejor del cuento. Yo se la hago a mis estudiantes y creo un silencio para que le den cabeza. La maldición que Zeus le pone a Pandora es la siguiente. Denle cabeza. Los hombres nunca serán felices, ni con ella, ni sin ella. Denle cabeza a eso. Los hombres no serán felices ni con ella, ni con la mujer, ni sin la mujer. Y bueno, eso ha sido interpretado que el hombre cuando no tiene una mujer no es feliz y se pasa buscando una mujer. Pero una vez que la tiene, entonces empieza a quejarse. Y a quejarse y a quejarse de la mujer que tiene. Entonces, si se deshace de la mujer, vuelve otra vez a querer otra mujer. Y nunca acaba. Es la de nunca acabar. La insatisfacción del hombre. Así que esa es parte del castigo del ser humano, del hombre. Es como la eterna insatisfacción humana. Tiene lógica, ¿verdad? Sí, es como que chévere esa parte del mito. Entonces, vale, espérate, ¿qué estoy haciendo acá? Voy para atrás en vez de para adelante. Espérense que voy para atrás. ¿Qué me pasa? Ok, acá, dale, aquí estoy. Entonces, hay otros dioses, ¿verdad? Estos son los que les conté ya, no vamos a entrar en todos estos detalles, ¿verdad? Porque nos dan hasta las 12 de la noche aquí con esto, pero ahí están los dioses más importantes y de lo que representan, ¿no? Los únicos que no hemos mencionado fueron Apolo, dios del sol, de la música, también asociado con la medicina, Ares, que es el de la guerra, Artemisa, la mencioné, que es la que Diana, que va a ser llamada Diana, y sí, los otros ya los dije. Además hay otros seres que también son mágicos, como los espíritus, que están las furias, que son las de la venganza, ¿verdad? Las que representan la venganza, son 3, y las musas, ¿verdad? Que son de las artes, las que inspiran a los artistas. Hay otras criaturas como las sirenas y los cíclopes, Las ¿verdad? Nereidas. Ajá, ¿cuáles? Las Nereidas. Las Nereidas también. Y están los héroes que hablamos ya de ellos. Algunos de ellos. ¿Demeter no es también diosa de la luna o me confundo? Semele, tú dices. Ahí no está Semele, es que es una de estas, debe ser. Demeter, ¿no es la Demeter. diosa de la luna? Puede ser. Hasta donde yo sé, es diosa también, es de la cosecha más bien, pero bueno. No recuerdo bien, pero... Es que son más de una cosa, porque por ejemplo, ahí tienes a Hermes, que es dios del comercio, pero también es un mensajero de los dioses. Ese es el que tiene ¿verdad? Como las sandalias, tienen unas alitas y él vuela, Sí. ¿no? Así que cada uno de ellos tiene también más de una cosa, puede ser que sea más de una cosa. Yo nada más le puse ahí algo sencillito. Claro, les quería contar, porque yo siempre le digo a mis estudiantes, cuando dicen, oh, ¿quién se cree estos cuentos? ¿Cómo podían pensar en que esto era real? Bueno, ¿verdad? Porque en la mitología fantástica cristiana también hay eventos que hay que creerlos porque uno quiere creerlos, si quieres creerlos, ¿no? Como lo de Jonás, que estuvo entre la ballena 3 días, lo de Lázaro, que después de 4 días muertos se levantó, ¿verdad? El maná que cayó del cielo para el pueblo de Israel, el arca de Noé, o sea, y si seguimos por ahí sacamos un montón de historias que son cosas que si la gente quiere creerlas, pues las cree, y los que no piensan que es una historia que representa otra cosa, pero que no es real. Entonces, vamos entonces un poquito con la sociedad. Podemos empezar un poquito de la sociedad ateniense, un chilidín. Es patriarcal, eso no queda duda de eso.
Y los hombres, los padres, cuando la mujer tiene un bebé, cada bebé es inspeccionado. Y esto es algo que yo les explico a los jóvenes y les da mucho trabajo que les entre en la cabeza. Que los bebés que no son perfectos, o sea, bebés que tienen alguna discapacidad evidente, que se note en los primeros años, los padres los van a abandonar. Y es el padre que toma, en el caso de Grecia, pero en todas las sociedades, era común abandonarlos o tirarlos por un risco o algo, ¿no? Porque no hay las cosas que sabemos hoy, no hay manera de ayudar a ese bebé. Y tiene una connotación de imperfección que también la gente no se la puede explicar, ¿verdad? Entonces, era muy común eso, que los bebés con alguna discapacidad, pues, fueran desechados, ¿no? Y es el padre que decide que se abandone. Es ilegal matar al bebé en Grecia, ¿ok? Pero, por lo menos en Atenas, pero también sí, en Esparta también, depende de la ciudad. Pero lo que hacen es abandonar. Y cuando digo abandonar es, lo llevan al bosque más cercano y dejan al bebé ahí. Queda entonces la posibilidad de que alguien recoja al bebé, que fue lo que le pasó a Edipo, que lo vamos a hablar de él después, que el padre lo manda a tirar al bosque y luego Layo lo manda al bosque y un pastor, un joven lo recoge al bebé. Las mujeres siempre van a estar bajo autoridad masculina, como en todas estas sociedades patriarcales antiguas. Eso quiere decir que mientras no se casen, están bajo la autoridad del padre. Cuando se casan, la del marido. Cuando el marido muere, están bajo el hijo, si tuvieron hijos, o bajo el hermano, si el padre ha muerto. Pero siempre es un hombre que tiene la autoridad. El adulterio femenino es una ofensa grande y hay autorización social para que el ofendido, ¿no? El cuernú, le diríamos en mi país, el cuernú pueda matar al ofensor. La mujer no necesariamente, si él quiere dejarla viva, la deja viva. Si le gusta mucho a la mujer, puede dejarla viva, pero le mata a la pareja esa que tuvo. Las mujeres no pueden tener propiedad, o sea que no pueden heredar. Eso es muy común en las sociedades antiguas, excepto en la persa, que es la única donde las mujeres sí tenían derechos de propiedad. Y una mujer que no quisiese casarse, porque las mujeres tenían que casarse y procrear, esa era su finalidad, pero la que no quisiese, lo único que podía hacer para evitarlo era convertirse en sacerdotisa. Generalmente uno de los templos favoritos eran los templos que se hacían a Vesta. Espérate, no, Vesta es en Roma, no era Vesta, es otra, no me acuerdo el nombre, Vesta es en Roma. No me acuerdo el nombre ahora, pero hay algunas diosas que tienen sus templos y en esos templos las sacerdotisas podían estar en el templo y al ser sacerdotisas podían quedarse ahí y ese era como un trabajo y no tenían que casarse. Lo que es paradójico que les pongo acá es que teniendo diosas tan poderosas como Atenea, ¿no? Que es una diosa de la guerra, es una diosa de la sabiduría, eso no implica que las mujeres fueran vistas así. Son las diosas las que son así. Las mujeres no tienen, no son vistas con esa admiración con la que eran vistas las diosas. Es una de esas paradojas de los humanos que la vamos a ver muchas veces. Las niñas tenían que aprender a cuidar, ¿verdad? A cuidar para que pudieran cuidar a sus hijos, cuidar a sus maridos, cuidar a sus padres si fuera necesario, y jugaban con muñecas como estas, que eran las Barbie griegas, estas las Barbie de Grecia, hechas con madera, como ven, y con partes que se movían, que me parece genial, ¿no? Con eso jugaban. Y las tareas de las mujeres era, la mujer tenía que estar todo el tiempo acompañado, o sea, si salía de la casa tenía que cubrirse con un velo, así que volvemos a ver el velo, que el velo no es musulmán, es algo que en muchas sociedades, ¿verdad? Ya lo vimos en la sociedad de Mesopotamia, y lo vemos aquí también para salir de la casa, y la mujer puede ser visitada por mujeres que son su familia,
y entonces compartir con ellas, ¿no? Tiene las sirvientas, aquí vemos, por ejemplo, se fijan aquí la sirvienta, que es la que la estaba nicando, acá esta mujer, que obviamente tiene dinero por la ropa, se ve por la ropa que tienen, y porque tiene una sirvienta, y eso es un tema de estatus, ¿no? Y ahora les estoy hablando particularmente de las mujeres atenienses. Estamos entrando ahora con Atenas y Esparta. Las mujeres atenienses casadas tenían su vida en el hogar. Si les gustaba hacer telares, como lo ven aquí, ¿verdad? Tejer y hacer tejidos, pues eso lo podían hacer las mujeres. Si les gustaba cocinar, podía. Si no, no. Cuidar los niños. Pero si tenía sirvientes, tenía quien le hiciera todas esas cosas, que son las tareas de las mujeres en esta sociedad. Entonces, pero lo interesante para mí es que la mujer en la casa, había un área que era de la mujer. En esa área es donde ella recibía sus visitas, etcétera. El hombre, si recibía visitas masculinas, las recibía en otra parte de la casa donde la mujer no podía estar, porque había hombres extraños, ¿no? Y este control de la mujer, que ya lo vimos en Mesopotamia, tiene que ver otra vez con la progenie, para asegurar la legitimidad de los hijos, que los hijos sean de... Entonces, para el hombre asegurarse de que sus hijos son suyos, tiene que controlar completamente a la mujer. Y ese espacio dentro de la casa, donde las mujeres estaban y podían recibir visitas y todo eso, tiene un nombre. No sé si lo conocen, pero cuando lo vean, le va a dar lógica la cosa. Se llama gineceo. Esa palabra gineseum, pues de ahí viene el ginecólogo y todas esas cosas. ¿Okay? Es lo que tiene que ver con la mujer. Es el espacio de la mujer en la casa. Las mujeres pueden ser distintos tipos de mujeres. Las mujeres tienen sirvientas que se traduce como concubina, aunque en nuestras culturas hispanas concubina es la amante, ¿verdad? Digo, no sé, en Uruguay se dice también, la amante es la concubina. En Puerto Rico también. Pero es que esta concubina, que era en realidad la sirvienta de la casa, también tenía sexo con el dueño de la casa si el dueño le daba la gana. Así que ahí que se mezclan los dos contextos de la palabra. La palabra griega era palakai, y eran, obviamente, los únicos que podían tener los sirvientes eran los de la élite. Pero en realidad todo el que pudiera trataba de tener sirvientas, ¿no? Así que era un símbolo también de estatus tener sirvientas, pero era muy común tener sirvientas. Y muchos sirvientes sí eran muy ricos. Ellas hacían... Ajá, dime. Lilla, sí. En nuestro país, concubina no necesariamente es No. amante. ¿Y qué? Porque, claro, es decir, alguien que vive con una persona sin haberse casado forma un concubinato. Okay. En este momento, después de reconocerlo, se puede reconocer muchos años de concubinato y tiene derechos y obligaciones. O sea, se hace otro contrato, pero no necesariamente es amante, porque esa es la única pareja que tengan y viven juntos sin haber pasado el contrato de matrimonio. Es un término legal, entonces. Claro, sí. Hoy por hoy en Uruguay, sí. Ok, comprendo. Ok, pues estas mujeres eran las que hacían todas las tareas domésticas, les ayudaban a vestirse, a peinarse, a arreglarse, la casa, todo eso. Pero si el hombre de la casa quería tener sexo con ellas, pues también tenían sexo con ellas. Claro, estas mujeres pues tenían hijos, obvio, porque se embarazaban, ¿no? Con los dueños de la casa. Y entonces, ¿qué pasaba con esos niños? Esos niños eran ilegítimos, no heredaban, porque ¿verdad? No era la esposa. Pero en algunos tiempos, cuando había epidemia, cuando había guerra y morían muchos jóvenes, pues entonces se cambiaba y se permitía legalizar estos niños habidos con las concubinas porque pues eran los únicos, ¿verdad? Había que preservar cada niño porque habían muerto muchos en guerras y epidemias. Así que flexibilizaban la cuestión cuando había guerras o epidemias. Entonces estas son mis favoritas, ¿verdad? Son las mujeres más interesantes de Atenas, son las hetaeras. Y las hetaeras, esas son las que vendrían a ser las amantes. Eran mujeres libres, o sea, casi siempre, no lo comenté, pero las
Siempre, casi siempre no, prácticamente todas las que eran concubinas eran esclavas, eran mujeres eran esclavas y habían sido vendidas, se compraban, se vendían las concubinas. Pero las hetairas eran mujeres libres, generalmente eran extranjeras o mujeres que habían sido esclavas, pero que pagaron por su libertad, se manumitieron y ahora eran mujeres libres, pero casi siempre eran extranjeras. Cuando uno era extranjero, quiere decir que viene de otra polis, sigue siendo griego, pero viene de otra polis, estamos hablando de Atenas. Estas mujeres cuando llegaban acá no tenían derechos, los mismos derechos, los pocos derechos que tenía otra mujer, como la de que sus hijos fueran legítimos, no lo tenía la hetaira, ¿verdad? Sus hijos no podrían heredar, pero tenían unas libertades que pues hacían interesante su vida. Estas eran las mujeres que acompañaban a los hombres en las fiestas que se llamaban las simposia, de donde viene el término simposio, ¿no? Estas reuniones donde los hombres bebían, comían, pero sobre todo conversaban. Conversaban de política, de arte, de guerra, de lo que sea que les diera la gana. Ninguna esposa podía ir a una simposia, una simposia, solamente las hetairas los acompañaban. Los hombres tenían estas mujeres que eran sus amantes, pero ellas eran exclusivas. O sea, tú tenías un hombre y ese era el que te mantenía y que te daba dinero para vivir y te quedabas con él mientras quisieras, ¿no? Eran de larga duración las relaciones. Entonces, estas mujeres, como tenían ese acceso a la vida de los hombres, a las conversaciones de los hombres, y los hombres que eran sus parejas se sentían cómodos con ellas, pues ellas eran muy educadas, ¿verdad? Además, pues aprendían a hacer cosas artísticas para ser más valiosas en las fiestas, entretenían a los hombres. Era un poco como la geisha japonesa. Y estas mujeres, como tenían, si sus hombres, no maridos, si sus parejas eran influyentes como Pericles, pues ellas eran mujeres altamente influyentes porque, como sabemos, las mujeres le hablamos a los hombres. Y si la mujer es inteligente y el hombre se da cuenta, la escucha. Y Aspasia tuvo mucho que ver con muchas de las cosas que hacía Pericles como gobernante, porque él las respetaba mucho porque era una mujer educada e inteligente. Así que estas hetairas eran también reinteligentes. Y por último, esto es lo que le quería comentar. Fíjense cómo las ven. Mañana, la próxima clase les hablo de otras clases de mujeres. Es una cita de Demóstenes. Ten a la hetaira para el placer, a la concubina para el cuidado diario y a la esposa para tener descendencia legítima y una fiel guardiana del hogar. Así que estaba clarísimo que lo ideal era tener las tres. Y así todo perfecto. Tienes una para esto, la otra para lo otro y la otra para lo otro. Así que por ahí lo voy dejando. En la otra clase vamos a hablar de otras clases de mujeres y vamos a hablar de la democracia y todas esas cosas griegas de Atenas que nos interesan. Y luego vamos a hablar de Esparta también en la otra clase. Así que ya los dejo aquí porque si no estamos toda la tarde. Ahora si quieren comentar, no sé. Qué caro le salía tener 3 mujeres, ¿no? ¿Mató a los hijos? Sí. Carísimo. Pero acuérdate, los hijos, por lo menos los otros no heredaban, ¿no? Espérate, los otros solamente heredaban los de la esposa. Espérate, aquí me dejan, espérate, que no sé cómo ponernos grandes para verlos grandes ahora. Estoy hablando con aquí, ya vi dónde. Okay, ahora sí los veo grandes. Sí, pero es que siempre, y además en la cultura hispana sabemos que también es bastante común tener la hetaira por el lado, ¿no? Así que, Olga, ¿tú quieres comentar algo? Sí, no, yo me quedé con Sí. una pregunta, ¿no? Ajá. Creo que tengo algunos elementos para la respuesta, pero mi Ajá. pregunta es, Ajá. ¿qué factores femeninos o qué factores propios tiene la mujer para que haya sido considerada en todas las culturas o más bien en las civilizaciones, o capaz que en las dos, ¿no? O sea, las culturas más primitivas, Sí. tan secundaria, Ujú. ¿no? Ya. Y yo me imagino que eso tiene que ver con la posibilidad de reproducción, Exacto. ¿no? Y que Y la de la legitimidad. conservación de la especie.
la legitimidad, porque sabemos que en los tiempos antes de que los seres humanos tuvieran propiedades, cosas, cuando eran recolectores y cazadores recolectores, no importaba, en realidad no importaba, cualquier mujer podía juntarse con cualquier hombre, pero una vez que las sociedades se asientan como sociedad y empiezan a acumular bienes, ¿quién hereda los bienes? Es el tema. Y esa hay que proteger, nadie quiere que no sean sus hijos los que tengan sus cosas, hasta el día de hoy. Seguimos con esa bobería, ¿no? Entonces, esa obsesión con tener los hijos, saber que son suyos, y eso es muy animal, porque otras especies animales lo tienen también, matan a los del otro, ¿no? Entonces, eso hace que quieran controlar a la mujer. Y de ahí también las mujeres que se resisten a ser controladas traen el tema de que la mujer es un problema, porque no obedece, porque quiere hacer lo que no es, porque quiere saber cosas, que la mujer tiene que quedarse bruta, ¿no? Porque el saber es peligroso. Todo ese tipo de cosas lo vemos repetido en distintas sociedades porque es una cosa humana, es humano, macho humano, ciertamente. Sí. Ok, muchas gracias. Okay, no, sí, en el fondo es un problema económico. Bueno, sí, en cierto modo, porque tiene que ver, exacto, es económico porque tiene que ver con quién hereda. Exacto, totalmente. Sí. Y la mujer queda ahí atrapada. Ahora, hay sociedades que no sé, ya vimos Persia, pero hay otras, por ejemplo, en la parte sur de Asia, lo que es Indonesia, ¿verdad? Esas islas que llamamos las que fueron holandesas, colonia Malasia, todas esas islas, no eran patriarcales, eran matriarcales. Efectivamente. Y entonces ahí no vemos ese lío, porque la mujer, o sea, el hombre se lo tiene que aguantar si quiere tener una mujer y tener hijos. Ahí las mujeres supieron Incluso montarse se admitía que una mujer tuviera varios hombres. Sí, claro. Problema. Sin problema. Pero, pues, cuando los hombres se dieron cuenta que eran más fuertes que las mujeres, me imagino que ahí empezaron a someter a las mujeres, y además las mujeres necesitaban protección también de los hombres, y ahí se da ese intercambio de tú me proteges, yo te obedezco para que te quedes tranquilo, que tus hijos son tus hijos, y tú me proteges, y me proteges a mí y a los hijos, porque toda mujer quiere que protejan a sus hijos. Por eso es que la hetaira es tan interesante, la concubina es esclava, no tiene muchas opciones, pero la hetaira, ella se va a embarazar y va a tener hijos, sabiendo que sus hijos no van a ser herederos. Entonces, a veces, algunos hombres lo que hicieron, se saben algunos casos de hombres que, ¿cómo se llama esto? Que adoptan a los hijos de las hetairas para asegurarles que sí hereden. Pero había que hacerlo legalmente, porque si no, no heredaban, ¿no? Entonces, y lo vamos a ver también, la adopción es muy común, sobre todo en Roma, muy común por afectos de los hombres, pero no es las mujeres las que adoptan, son los hombres, obviamente. Sí. Que acá también hay toda esa dificultad que tiene el hombre de aceptar el gran poder que tiene la mujer de no solo haber generado su vida, nace de una mujer, no de un hombre, y a la vez su descendencia es necesaria que nazca de una mujer, ¿no? Entonces hay una relación de poder y de impotencia también frente a esa cosa que no puede igualar jamás un hombre, ¿no? Que de repente necesite también inconscientemente eso juzgar, ¿no? Una cosa que también te quería preguntarte, ¿qué pasa con la homosexualidad femenina? O sea, sabemos de Safo, ¿no? Sí. Pero, ¿era tolerada la homosexualidad femenina? Fíjate, voy a buscar, pero sabemos que en Atenas, la masculina sí. Sí, la del hombre siempre que fuera de un adulto o de un maestro a un menor. Honor. Exacto, era un honor. A un menor.
no de un menor a un mayor, de un Exacto. menor. Sí. Eso se va a transmitir a Roma. Sí. En Roma, los filósofos tenían sus muchachitos. Claro, los filósofos tenían relaciones homosexuales y no eran criticadas. No. Llegaban hasta cierta edad de ese estudiante, entre comillas, ¿no? Que después se relacionaba con conductas heterosexuales o no, eso va. Sí. En Roma va a tener que ser esa homosexualidad masculina tolerada siempre y cuando no sea ciudadano romano. Ah, ok. Pues mira, voy a averiguarte de si la homosexualidad. Claro, es que no, es difícil que conste la homosexualidad femenina, porque sabemos de Safo porque escribió esos poemas a otra mujer, ¿no? Si no hubieran estado los poemas, ¿cómo sabemos, no? Porque el mundo de las mujeres no se escribía, no se guardaba, no sabemos poco de las mujeres, como sabemos poco de los niños, del mundo de los niños hasta que empiezan a ir a la escuela, ¿no? Pero si tenían sexualidad solamente para reproducción, más tenían las siervas, más tenían los amantes masculinos, más tenían las etarias, oíme, solamente quisieran crochet por mucho tiempo, ¿qué hacían las mujeres? Sí, yo no dudo que las mujeres con sus amigas y qué sé yo, pues sí, a la larga necesidad de afecto la tendría que haber, ¿no? O con otro tipo de actividades, ¿no? Sí, puede ser, pero no lo vamos a saber porque va a ser difícil saberlo porque cómo los registramos, cómo se registra para que nosotros lo sepamos. Sí sabemos que había muchas formas en la Grecia antigua, muchas formas de contracepción, por ejemplo, de las mujeres que, por ejemplo, las hetaeras que trataban de no tener hijos porque sabían que iban a tener esa situación, ¿no? Del futuro de sus hijos. Y que sí había, qué sé yo, había también consoladores, también. Claro. De madera. Otro tipo de actividades, ¿no? Sí, no todo el mundo usaba el telar, ¿no? Yo busqué recién en Google y dice que la homosexualidad femenina en la antigua Grecia fue una realidad marginada y poco documentada. A diferencia de la masculina que estaba institucionalizada. Exacto. El lesbianismo carecía de aceptación social. Y dice que, bueno, hay escasos testimonios y principalmente provienen de fuentes masculinas que muestran una profunda incomprensión de estas relaciones. Sí. Y lo de los consoladores me parece interesante porque entonces usaban con aceites y todo eso, y sí, ¿sabes? De todo. Así que obviamente de alguna manera resolvían. Pero ya de por sí, el nombre es despectivo. ¿Cuál? ¿Consolador? Consoladores, es despectivo. Sí, ¿verdad? ¿Y cómo le dicen ustedes en Uruguay? De la misma manera. Así. Sí, yo creo que es una palabra correcta. Dildo. En inglés se le dice dildo. Sí, acá se usa también. Dildo. Sí. No sabía. Sí, se le dice dildo. No sé por qué, pero se le dice dildo. ¿Y cómo se le dice en Puerto Rico? Ya se me olvidó cómo se le dice a eso en Puerto Rico. Ahora me van a hacer buscarlo. ¿Cómo le dirán? Dildo, yo creo también, sí. O mi amigo en el baño, como dice Cani García. Ella tiene una canción sobre eso que se llama Mi amigo en el baño. Ay, qué terribles. Ok, siempre acabamos en el lodazal. Esto es lo malo, eso es lo que les pasa por tener una caribeña a cargo aquí, porque nosotros hablamos de todo y no nos da vergüenza. Sí. Que nosotros tendríamos que hablar de todo. Está bien, está perfecto. Sí, bueno. Pero los griegos fueron grandes maestros en eso. Sí. Porque toda la iconografía y de la mitología es todo chocante para nosotros. Por eso yo no puedo hablar nada de estas cosas aquí en el sur de Estados Unidos, porque aquí no se puede.
Pero No se puede. en Puerto Rico me da gracia porque yo me acuerdo que yo le decía al Fede, la clase que viene vamos a hablar de sexo en Grecia. Y un muchacho viene, me levanta, ¿puedo traer unos amigos? Yo, por supuesto que puedes traer amigos. Podemos buscar un anfiteatro si es necesario. Sí, pero es porque allá, viste, que un estudiante se atreve a hacer esa pregunta, es porque es Caribe. Sí, acá ni loco. Es más, cuando yo hablo de cosas que sean mínimamente algo sexual, baja la cabeza. Baja la cabeza. Abochornado. Bueno, tenemos que admitir que en Uruguay somos bastante pacatos referente con el tema del sexo, ¿no? Sí, esa es la parte europea, ¿viste? No es que nosotros Sí. tenemos lo africano, que es otro sabor. Igual con el tiempo ha ido cambiando, ¿no? Igual Sí, seguimos siendo, pero bueno, la apertura es mucho más grande ahora, ¿no? Yo creo sí, que pero Bien. peor es hablas de en Chile. educación, hablas de educación sexual para primaria y secundaria y Ujú. y muchos políticos de todos lados ponen el grito en el cielo, ¿no? Sí, el catolicismo Pero- también. También. Políticos y padres. Y En padres. Los padres Unidos, también. en Sí, Estados Unidos es el Padre. puritanismo sí, lo que le dejó la marca. exacto. Y en España el catolicismo, que tú sabes que no Sí, se puede ver esas también. cosas. Pero lo de Inglaterra me parece que es peor. Lo de Inglaterra no, lo de Sí, Estados Unidos. sí, el Porque puritanismo es peor. Inglaterra son liberales. Inglaterra Claro. tuvieron a los Beatles, hicieron lo que quisieron. No, Ujú. Inglaterra no. Pero está Sí, es que bastante se fueron, controlado igual, es que los puritanos se fueron precisamente de Gran Bretaña, precisamente porque no estaban de En acuerdo. parte por esa razón. Ujú. Claro, Sí, claro. eran demasiado conservadores y ellos, digo, no eran suficientemente conservadores, ellos querían cambiar las cosas y hacerlas estrictas, Claro. que no se viera ni un pelo a nadie. Una Ujú. distorsión sobre la educación sexual, Ujú. porque la educación sexual es lo que te da libertad, que Claro. no es libertinaje, Ujú. Sí. es aprender a respetar tu cuerpo, es Conocimiento. reafirmar a decir que no si no quieres, Sí. Y el es informarte. conocimiento del cuerpo. Tanto Reconocerte Exacto. a ti mismo, sí, Eso es claro. importante, es fundamental. Claro. Para Fundamental, evitar un montón de problemas fundamental. posteriores. Sí. Pero en secundaria se da así hace años. Miren Sí. que yo Sí. ya hace 15 años que me jubilé y antes de irme yo, como 20 años antes, Sí. se da educación Pues sexual fíjense, todavía. Y en primaria también. Ajá. Y en primaria Pues yo Lo tengo un que, estudiante. lo que Carlos dice fue de Ajá. la bibliografía, Ajá. que ahí como quedó escrito en un documento, el Parlamento saltó en algunos casos. Pero Ok. adentro de la educación, no. Ujú. Sí. No, dentro de la educación no estoy hablando de... Ujú. Pero Acá, no me van a creer, pero yo tengo una estudiante que llegó aquí, es de la India. Ella vino de dónde en la India, no me acuerdo de dónde, del sur de la India, pero no me acuerdo de qué ciudad. Y ella vino a los 12 años y parece que la han criado, o sea, súper ignorante de todo. Y entonces ella tiene 19 y ella vino a contarme que se había besado varias veces con el novio y que se había hecho la prueba porque creía que estaba embarazada. No, hija, así no es, mamita. Tuve que darle la educación sexual yo. No, así no es. Te voy a explicar. Pero ella estaba asustada porque, pues, ya no, hija, por más violento que sea el beso, no va a pasar. Pero que yo dije, ya entre 19 años y me tocó a mí tener que hablar de esas cosas. Tremendo. Uh-huh. Ella me dijo. Es tremendo eso. Ella me dice, profesor, usted siempre nos dijo, pues yo siempre les digo el primer día de clase que si quieren hablar con alguien de cualquier cosa, que pasen por la oficina, pues yo siempre estoy aquí, que yo les doy comida y todo, que sí, siempre tengo chucherías para darle de comida y qué sé yo. Y ella, usted dijo eso, ¿puedo pasar por su oficina? Y era para contarme su angustia. Y yo, ay, Dios mío, qué increíble. es importante porque se ganó tu confianza, ¿no? Claro. Sí, yo le di el teléfono. Claro. ¿Usted me da su teléfono? Y yo, sí, hija, te doy mi teléfono, no hay problema, por si acaso tiene otra duda. Qué bueno. Lo que tú hiciste lo tenía que haber hecho la mamá. Claro, Exacto. claro. Dos papás, cualquiera de los dos, ¿no? Digo. Sí, Pero Los encima, dos, o el claro. padre.
el También caso tenía un de- novio, ese novio la estaba manipulando totalmente, ella me contó, y un muchacho, pero y no, yo, ya le dijiste, ella quería dejarlo y no encontraba cómo dejarlo. Yo, pero es que si tú le dices no y no entiende, ya, no tienes que escuchar más nada, corre, corre. Se va. Le di unos papeles que le dieron aquí una vez a los muchachos, y yo los guardé en la universidad, de cómo las señales, ¿no? Las señales de peligro. Y se las di a ella, le dije, mira, te voy a dar unas cuantas para que las compartas con tus amigas, porque deben ser todas igual de ignorantes. Si terminó Qué conmigo, bueno, deben ser todas claro. igual de ignorantes. O Y sea, bueno, me tocó, para que hasta eso tiene uno que hacer. Soy como los maestros, como No, el... pero esto Ajá, Yo las así tengo es que la dejar, nos vemos el próximo yo también viernes. me tengo que ir ya mismo, pero termíname. Alicia, cuenta y nos Chao, vamos. chao. Chao. Hasta Ah, luego. yo creo Ajá. que es generosidad, es respeto a los demás, Ujú, es fundamental. O sea, yo fui educadora sexual, ¿no? ujú. Entonces, Ah, nosotros transmitimos que las chicas tenían que llevar ellas su profiláctico. No, ujú, porque no podés depender de ni trasladar ese poder a la otra persona. Es claro. responsabilidad tuya, Ujú, no correcto. del otro, tuya. Exacto. Sí. Esto no quiere decir conductas excesivamente liberales, es Ujú, conductas de respeto a uno mismo y de sí. prevención. Ujú, totalmente. Sí. O sea, Yo cuando tenía mis pero hijas pero chiquitas, yo ahora compraba los está muy, condones mirá que y los ahora ponía. no, ahora Ujú, la cosa pasa por otro lado, digo, porque todo ha cambiado mucho. Tenemos dos generaciones más para abajo, sí. nuestros hijos y nuestros nietos. Sí. Yo tengo una nieta de 21 años. Ujú, sí. mira, Elisa, a mí me han llamado para ir a dar charlas Ujú, a adolescentes de no marginales ujú, por un montón de temas que no se hablan ujú, y deben de tener 20 y pico de años. ujú. Sí. Sí, sí. De lo que no se habla, Sí, de porque ese es el todo. problema cuando se creen que saben, porque se lo dijo otro. Ese es el problema. Que se Ujú, viven, que de repente se practican. sí, sí. Ujú, pobrecito. ¿Me entendés? Hay que educar, por lo menos a los que uno tenga no, cerca. no ocurre solo eso, perdón que me meta, ¿no? Sí, De atrevido, pero no. no ocurre eso solo en el nivel etario de niñas y adolescentes, de Ujú, mujeres hechas exacto, con matrimonios largos y que exacto. tienen, por la culpa del Sí, ostracismo ese del tema sexual, sí. que tienen problemáticas cuando hasta de muchos años Ujú, y no saben cómo responder a esa sí. problemática, No sabe ni cómo ¿no? preguntar Es tampoco. increíble, Bueno, es ¿no? más normal Lo que se eso. va Sí, arrastrando año a año. Eso es más normal porque sí. ¿Eh? son de otra época. Pero Ujú, no, también con los Sí, sí. varones, Pero sí, ha cambiado, estamos hablando solo de las viene mujeres. cambiando. sí. Pero los Estamos varones hablando también. solo Sí, de los las hombres mujeres, también, de pero los todo. varones Y yo también. hablo de los hombres también. Sí, De los sí. hombres también, No, los varones Viene que jóvenes, también. los Ujú, varones Elisa, Claro. jóvenes que son yo te digo, también, ¿cómo se dice? Perdonen, ¿cómo se dice la palabra? no Eso, sé. cuando trastornos persiguen de a elección, alguien. ¿Cuándo qué? trastornos de elección No, tienen no, trastorno de Palabra. elección no. Manipulados. Son ¿cómo se dice por eso cuando un hombre persigue a una mujer Ah, en una Acosados. oficina? Acosadores. Acosados. Los acosadores. Acosadores. varones son Sí, acosados por las mujeres. sí. Perdón, Bueno, pero pero eso va por También, otro sí. lado, Sí, va también. por otro Bueno, lado. existe todo, claro. pero el Sí, sí. acoso no es fácil de sacártelo. No, por Y eso No, menos pero de las además, mujeres. esa no, nena no, no, Aria, que se llama Aria, ella estaba siendo acosada, el tipo la estaba y no la quería Claro, ver, el pero único sitio donde la quería ver era en su cuarto, en su y los habitación. varones Yo le dije, no, también. Claro, mamita, sí. tú le dices que no, que si te quiere ver, que te ve en la cafetería o en un parque, chao, si no, que no te yo lo vea. que veo que en estos momentos los hombres jóvenes Ujú, han ido liberándose de un montón de inhibiciones ujú, y de consultar, ujú. Sí, de porque verdad. es muy difícil ser hombre, Sí, es muy difícil.
porque tienen que ser siempre Ahora todo ganadores, empieza siempre. por los padres y los abuelos, ¿eh? Sí, Todo empieza por los padres y los abuelos. sí, cierto. Esa Yo es la creo lo cadena. mismo. Yo creo lo mismo. Esa es la Volver en ideología palabras, tengo machista dificultades. y todas sus secuelas, ¿no? Que Sí. las tiene. Para los hombres tiene Sí. un montón de secuelas, para las mujeres también. Sí, sí. Claro, es común, es para los dos igual. Sí, yo Claro. creo La lo mismo. igualdad Además, sexual. no hay que olvidarse, nos hemos ido del tema, que en última instancia, quien dice si un hombre transmite goce es la mujer. Y esa es la gran inquietud del hombre. El ¿Qué? hombre, quien le da la seguridad del goce que da, es la mujer. Y siempre le tiene que dar la duda. La mujer puede hacer toda una escenografía de goce, ¿no? ¿Cierto? Y por eso el hombre dice muchas veces, bueno, ¿gozaste? Por esa es la gran inquietud que tiene, la duda. Capaz estaba también en lo de Zeus, ¿no? En la maldición. No, La maldición perdón, de Zeus. Yo sé. Puede ser. Nunca vas a saber si te quieren de verdad. Disculpen si nos fuimos de tema. Sí, no, ¿qué importa? Todo tiene que ver. Hay que pensar, Oye, hay que dar Alicia. pensamientos para el fin de. ¿Qué? A ver que aclare Alicia, que nos quedamos con ganas de escucharlo, no terminamos bien. Alicia lo que dijo, pero ahora sí lo repite. ¿Qué? Lo que acabas de decir. Con respecto al goce, bueno. Lo explique A porque ver. no lo entendimos bien. Bueno, ¿quieres que sea más clara? Bueno, muy bien. Ni más ni menos, no te entendimos. Espérate, Walter. Yo creo que te está cargando. El Valdemar te está cargando. Acercamiento Claro. más íntimo. Es muy común que el hombre pregunte, ¿gozaste? ¿En esa sentiste? ¿Disfrutaste? Y esa pregunta encierra un montón de cosas, porque ¿Inseguridad? ¿qué pasa? Encierra inseguridad, justamente, inseguridad. Si no, no lo haría. La que es la mujer la que de repente puede estar fingiendo como y puede ser toda una mise en scène. El hombre le queda la duda, ¿no? Muchas gracias, Alicia. Pero en eso y en todo, las mujeres siempre al final podemos controlar mucho más de lo que estamos dispuestas a aceptar de los hombres. Perfecto. O sea, porque no hay que dar todos los secretos, no hay que ahora compartirlos entendí, todos. gracias. O sea, hay que transmitirle al hombre que no tiene por qué ser Superman, porque tampoco existen las supermujeres. Claro. Somos procesos, no siempre estamos listos para el goce, no siempre estamos listos para la escucha, no siempre estamos listos para aprender. Cierto. Y al hombre socialmente se le exige eso, que esté siempre listo, siempre para... No. Es que ese es un tema mitológico. Buenísimo, ahí lo dejamos. Ese es el tema. Ahí lo dejamos con ustedes dos, con Ariel y Alicia. Es Zeus el culpable. Exacto. Cuídense mucho, ¿ok? Que estén bien. Nos vemos la semana que viene. Gracias por estar. Chao. Hasta